Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada, Med y yo estudiamos el 26º capítulo de Primera de Samuel. Saúl de nuevo persiguió a David y David de nuevo le perdonó la vida. ¿Qué hará David ahora para mantener la paz entre él y Saúl? En el capítulo anterior, David le dijo a Saúl: que el Señor mismo maldiga a quienes me han obligado a vivir fuera de la tierra que el Señor nos ha dado, y me hacen servir a dioses ajenos. Parece que David se cansó de huir de Saúl y se fue a vivir en la tierra de los filisteos, diciendo: un día Saúl me va a matar. Lo que más me conviene es huir de la tierra de los filisteos. Así Saúl se olvidará de mí y dejará de perseguirme por todo Israel, y me pondré a salvo de él. David fue y se puso al servicio del rey Aquis, él y todos sus hombres con sus familias. En el capítulo 21 el autor contó que David fue a Gat cuando huía de Saúl. En esta ocasión David fue aprehendido y tuvo que fingir que estaba loco para poder escapar de ahí. Tal vez pensaba tener mejor éxito esta vez porque tenía 600 soldados a su lado. David fue a pedirle al rey Aquis que le diera una aldea para que se pueda quedar ahí con su compañía. El rey consintió y le dio Ziklag, que estaba en la frontera del territorio de los filisteos y los israelitas, y David vivió ahí 1 año y 4 meses. Durante este tiempo David hacía incursiones en tierras de los Gesuritas, Jezritas y Amalecitas, quienes tenían mucho tiempo ahí y también eran enemigos de Israel. David asolaba a los pueblos, matando a todos, y él se apropiaba de las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y los vestidos. Cuando el rey Aquis le preguntaba a David dónde había merodeado, David contestaba: en el Negev de Judá, en el Negev de Jeramel, en el Negev de los Kenitas. Y como no hubo quien le refutaba, el rey pensó: David se ha hecho odioso al pueblo de Israel, así que siempre estará a mi servicio. Después de un tiempo los filisteos de nuevo se reunieron para luchar contra Israel, y el rey Aquis fue a David para decirle: como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. David no se opuso y el rey dijo: por eso es que yo te nombré mi guarda personal para toda la vida. Desde que David entró a la escena fue alguien muy exitoso. Primeramente tocó el arpa para calmar el espíritu de Saúl. Después tuvo el valor de enfrentarse a Goliat y finalmente se convirtió en el general más exitoso del ejército de Israel. En vez de seguir apoyando a David y aprovechándose del talento que Dios había puesto en el liderazgo de Israel, Saúl le tuvo envidia y solo buscaba matarlo. Cuando somos líderes en la iglesia es importante notar las personas quienes tienen un gran deseo de servir y apoyarlos. Tal vez ellos no tengan mucho conocimiento de la palabra, pero para eso estamos, para guiarlos en su jornada. Cuando Jesús escogió a los discípulos, no seleccionó a 12 eruditos de la ley, sino que fue al pueblo y vio a aquellos quienes podrían seguir su trabajo después de su ascensión. Estos discípulos no tenían mucha educación, pero sí tenían un corazón servicial. Jesús tomó el tiempo y los enseñó con mucha paciencia. Después de llamarlos, Jesús comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dijo que no se preocupen por lo material, porque Dios proveería. Y fue así. Cuando regresaron los discípulos, se juntó a Jesús una gran multitud. Jesús les dijo que le provean alimentación, y ellos dudaron diciendo que no tenían suficiente dinero para comprar comida para todos. Jesús proveyó y todos comieron. Después, como Jesús seguía sanando a muchos enfermos, de nuevo se juntó a él una gran multitud. Cuando Jesús otra vez les dijo a sus discípulos que le dieran de comer a todos, los discípulos dudaron, pero de nuevo Jesús proveyó y todos comieron. En vez de cansarse por su falta de fe, Jesús siguió enseñándoles.
Tiempo después Pedro declaró: «Tú eres el Cristo». Tal vez este era el momento en el cual Jesús pudiera decir: «Ya están listos». Sin embargo, los discípulos siguieron dudando, y aunque Jesús dijo que resucitaría después de morir, ellos estaban a punto de desbandarse cuando Él los reunió de nuevo después de su resurrección. En este momento fue cuando pudieron salir a predicar y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Durante este mismo tiempo, los fariseos, o sea, los líderes religiosos del pueblo judío, solamente buscaban cómo hundir a Jesús y a sus discípulos. Un día los discípulos estaban comiendo pan con manos impuras, o sea, sucias. Aunque esta era una buena costumbre de lavarse las manos, era una tradición y no la ley. Por esto Jesús les dijo a los fariseos: «Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres». Después que Jesús milagrosamente alimentó a los 5,000, milagrosamente sanó a enfermos en varios lugares y de nuevo milagrosamente alimentó a los 4,000, los fariseos le pidieron una señal a Jesús para confirmar que él provenía de Dios. Los fariseos, en vez de aceptar a Jesús como hijo de Dios, buscaban la manera de hacerlo atropellar. Le preguntaron acerca del divorcio, el tributo, la resurrección y cuál de los mandamientos era el más importante, con el fin de hacer que él se contradiga. Afortunadamente Jesús mantuvo su confianza en Dios y no se apartó como David. Pero este comportamiento es el mismo que ha hecho apartar a muchas personas que Dios quiere usar. En vez de enseñar con paciencia como lo hizo Jesús con sus discípulos, buscamos cómo echarlos fuera si no siguen nuestras tradiciones legalistas. En su carta a los romanos, Pablo dijo: «Propongámonos no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer». Más aún, Jesús dijo: «A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molina y que lo hundieran en el fondo del mar». Oro para que tomemos el enfoque de Jesús, reconociendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Está en nosotros desarrollar a nuestros discípulos. Podemos hacerlo como Jesús, con paciencia, para que puedan seguir sirviendo a Dios. O podemos hacerlo como Saúl y los fariseos, con envidia y legalismo, y correr el riesgo de amargarlos y hacerlos servir a dioses ajenos. Muchas gracias, Dios te bendiga.